día de hoy quisiéramos hablar sobre cómo medir el impacto de una persona, de un grupo, en lo que pues también no todas las organizaciones lo miden, pero que sería la medición de la efectividad de tu cultura organizacional. Es decir, todos estamos preocupados por medir nuestra cultura, pero no necesariamente tenemos una manera de medirlo. Digo, hay diferentes técnicas, hay diferentes instrumentos, puedes medir los niveles de la voz del empleado a través de clima organizacional y otras, pero no necesariamente existen o están utilizando herramientas como las que utilizan para medir a personas. Entonces, las empresas estamos muy acostumbradas a medir a personas. Algunas ya están empezando a medir equipos y después el chiste sería cómo medir tu cultura organizacional, en particular en términos de la capacidad de ser efectiva, es decir, de dar resultados y de mantener la unidad de los miembros de dicha organización o de dicha cultura, ¿no? Entonces existe un modelo, que es el modelo de medición y desarrollo, basado en un modelo que posteriormente nada más voy a mencionar, que se llama Simlog. Ya si están más interesados en conocer más de la metodología, pues tenemos otros webinars que hablan muy en particular sobre Simlog, pero hoy, en especial hoy, queremos dedicarle mucho el tiempo a entender cómo se relacionan las diferentes mediciones para poder ver el impacto de una persona en la cultura organizacional. Digámoslo, ese sería nuestro gran objetivo. Entonces, en términos generales, podríamos nosotros comentar el día de hoy aquí con ustedes que hay muchas organizaciones e instituciones y que utilizan diferentes modelos, todos válidos, todos confiables. Bueno, espero que estén utilizando métodos académicamente confiables, pero existen muchos modelos y técnicas para medir a personas, o sea, para evaluar personas desde personalidad, conducta, pueden medir desempeño, performance. También hay modelos para medir equipos, ¿no? La capacidad de los equipos, de grupos de personas, pues, y también existen modelos para medir culturas organizacionales. Sin embargo, lo que vemos en términos de un reto, ¿no? De un challenge, es que utilizan modelos que son diferentes. Entonces, utilizan un modelo para medir personas, un modelo para medir equipos y otro modelo para medir culturas. Y entonces esto se vuelve un poquito complicado el poder empezar a generar relaciones porque las estoy midiendo con tres métricas o tres varas diferentes, con tres sistemas de medición diferentes, porque vienen de diferentes de proveedores. Entonces, ¿cómo poder medir la efectividad y el liderazgo de personas, equipos y culturas organizacionales bajo un mismo modelo, es decir, bajo un mismo sistema de medición y un sistema de retroalimentación y un sistema que te permita generar y visualizar cómo se ve la cultura, cómo se ven los equipos de tu empresa y cómo se ven las personas que están en esos equipos, bajo la misma métrica? Es decir, si ustedes ya están haciendo assessments, evaluaciones y demás, yo respeto todos, ¿no? Pero se van a dar cuenta que el folletito o el reporte que tienes del que te dieron de personalidad no necesariamente está en la misma métrica que el de los equipos y tampoco está en la misma métrica que la que tú usas para clima organizacional. Entonces no es tan fácil estar haciendo el enlace en términos de relación causa-efecto o en la relación proveedor o generador producto para poder empezar a generar cambio. Entonces, ¿cómo medir la efectividad de una cultura organizacional y poder medir las interacciones entre nuestras subculturas? Porque ustedes podrán decir que son una cultura organizacional, que tienen misión, filosofía, valores y todo, pero la verdad es que si quisiéramos filetear la organización, no son los mismos valores y las mismas personalidades de una cultura que se encuentra en el norte del país que una que se encuentra en el sur. Y tampoco es igual, sobre todo en organizaciones donde hay polarización, no es la misma cultura a nivel operativo que a nivel de los no sindicalizados. O inclusive hay diferencia en las subculturas, en la cultura de ventas de los vendedores, en la cultura de los de manufactura y en los de la cultura de los de cobranza. Entonces, ¿cómo poder medir la efectividad de nuestra cultura organizacional entendiendo cómo están las interacciones en las diferentes subculturas? Entonces, de eso queremos hablar hoy porque todo eso se puede medir hoy. Y cómo relacionar la efectividad de los equipos existentes, las interacciones entre los equipos, por ejemplo, cómo poder medir al equipo de ventas, a los gerentes de ventas, cómo medir al equipo gerencial de operaciones, al de calidad, al de Lean, pues, por ejemplo, a los de recursos humanos, que pudieran tener su propia subcultura y que podrían tener sus propios equipos. Entonces, ¿cómo medir las interacciones entre estos equipos y cómo ver esas interacciones, cómo afectan el impacto en la cultura o subcultura organizacional? Lo que sí es que normalmente estamos nosotros muy pegados, básicamente a tratar de que todo se mida
de manera independiente. Es decir, yo mido la cultura por un lado, mido los equipos por otro y mido a las personas por otro. Y vivimos un paradigma muy chistoso, que además es falso, ¿no? Pero vivimos un paradigma en donde lo que buscamos es optimizar a las personas. Ah, es que este gerente necesita una intervención, porque si este gerente se hace óptimo o lo optimizamos, la suma de los óptimos, de los gerentes óptimos, me va a dar una empresa óptima. Esto desde el punto de vista de la teoría de sistemas es falso. Si uno optimiza las partes y luego las sumas, no necesariamente optimizas el sistema. Lo que tienes que hacer para optimizar un sistema no es optimizar las partes, personas, equipos, recursos, culturas. Lo que tienes que hacer es optimizar las interacciones entre las partes. Entonces, nos damos cuenta que hay muchos elementos de medición en psicología, por ejemplo, para medir liderazgo, personalidad, performance, pero todos son o que pudieran caer en términos de no necesariamente ser sistémicos. Entonces, sí, estás midiendo algo que pareciera etéreo, como puede ser el liderazgo. Por aquí ya nos están haciendo algunas preguntas, pero la diferencia básicamente entre, en mi opinión, es, bueno, no en mi opinión, pero académicamente hablando, es que líder es un conjunto de atributos. Entonces tú tratas de generar mejores líderes, pues constituyendo las capacidades de este individuo para que sea un mejor líder. Pero liderazgo es un proceso social, es decir, si tú no estás con otra persona, normalmente no hay liderazgo. O sea, el liderazgo se empieza a generar cuando ya al menos hay dos personas, porque entonces ya hay un proceso social. Entonces necesitaríamos nosotros hablar de liderazgo como un proceso social, es decir, tiene que haber personas. Y dos, tiene que haber una capacidad para poder dar resultados manteniendo la unidad, es decir, solamente alcanzar las metas, pero hacer que todo el mundo esté peleado no es un proceso efectivo de liderazgo. Entonces, hoy ya se habla desde una perspectiva más sistémica en este sentido. Eh, entonces, digo, y no es que sea un balde de agua fría, pero si muchas organizaciones y muchas áreas de recursos humanos siguen tratando en sus enfoques de optimizar a los individuos, creyendo que si los individuos mejoran, se mejora el sistema completo. Entonces, las áreas de recursos humanos más maduras entienden que lo que hay que hacer es optimizar las capacidades de interacción de las personas para que sean mejores líderes y puedan ejecutar luego entonces mejores procesos de liderazgo. ¿Está bien? En este sentido, entonces podemos decir que siempre va a haber una relación causa-efecto o una relación donde hay indicadores de resultado, que son las Y, como les decimos, y las X, que serían más factores o variables que pudieran ser un poquito más independientes que las Y. Entonces yo le pego a las X para impactar en la Y. Luego, entonces, ¿cómo relacionar y medir la efectividad de los miembros de los equipos, las interacciones de las personas con el impacto en sus equipos? Es decir, ¿cómo impactamos nosotros en nuestros equipos y a su vez cómo impactamos nosotros en la cultura o en las subculturas organizacionales? En ese sentido, ¿no? Muchas empresas y muchas instituciones evalúan a personas, pero no necesariamente miden el impacto que tienen estas personas en las interacciones con otros. Entonces te sacas muy buena calificación en tu assessment o en tu evaluación de personalidad, de conducta o de talento, pero no necesariamente se está midiendo el impacto que podrías tener cuando interactúas con otros. Entonces, ese segundo paso es donde hoy muchas de las maneras de medir están empezando a tener más auge, porque lo que necesitas ahora no es nada más que te digan cómo eres, sino cuál es el impacto de cómo eres en otros. Y eso ayude a mejorar el liderazgo, es decir, el proceso social llamado liderazgo. ¿Cómo elaborar y medir una estrategia de mejora de la cultura organizacional? A través de decir, oye, para mejorar la cultura organizacional, yo lo que tengo que hacer es mejorar las interacciones entre los equipos, detectar el nivel de efectividad de los equipos, el nivel de efectividad de las interacciones entre los equipos y definir la efectividad de las personas y de las interacciones entre las personas que conforman los equipos. Poquito así es como tendríamos que estar pensando hoy. Tenemos que empezar a entender que hay una relación muy obvia, ¿no? Pero que hoy se puede medir entre lo que son personas en equipos, equipos en culturas. Es decir, cómo podemos generar estas interacciones efectivas. Y lo importante no es nada más la medición, y los que han hecho assessments lo saben, sino lo que importa es la retroalimentación que te permita generar un plan de trabajo. Porque si no hay una acción, entonces no hay necesariamente una mejora. En ese sentido, yo creo que no estoy hablando de nada que sea pues, diferente, ¿no? Pero si vemos hacia afuera, hay una serie de como de soluciones muy simples, ¿no? Cuando dicen, no, es que tenemos problemas en la empresa, hay que darles un curso de liderazgo.
pero no has medido nada. O sea, qué tipo de curso, qué tipo de modelo, qué tipo de assessment, o qué cosas te llevan a ti en términos de causa raíz para decir que lo que hace falta es un curso de liderazgo? En algunos casos lo quieren resolver dando una conferencia, ¿no? Eso es muy complicado. Muchos en las áreas, sobre todo corporativas, cuando uno está un poquito más lejos de la realidad en las áreas, todo lo queremos resolver con comunicación. A todo le decimos problemas de comunicación. Cuando fallan los procesos, nos da muchísimo miedo decir es que falló este proceso, porque ya sabemos que a alguien le van a cargar la responsabilidad. Entonces mejor decimos es que fue un problema de comunicación. Pero eso no es lo malo es que lo tratan después de resolver con una conferencia de motivación para que se comuniquen mejor. Entonces esto la verdad no es así. Es decir, la verdad es que pueden estar ustedes gastando mucho dinero en soluciones que de entrada se sabe que no sirven, pero la verdad, pues convencer a alguien que lo están engañando, pues no es tan fácil. ¿Está bien? Digo, engañando, no que te esté engañando un consultor charlatán, me refiero a que tú estás comprando un producto que no necesitas. En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos que empezar a pensar de una manera distinta, al menos parte de la propuesta de hoy es esa. Trabajo en equipo, liderazgo y comunicación son procesos de interacción social. Es decir, no puedes hablar de trabajo en equipo cuando estás solito en una isla. ¿Está bien? Y menos si le hablas a una pelota que se llama Wilson. ¿Está bien? No puedes hablar de liderazgo si al menos otra vez no son dos personas mínimo. Y tampoco puedes hablar de comunicación si al menos no hay dos. Entonces, estos procesos de interacción social, si tú quisieras mejorar el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación, pues lo que tienes que empezar a analizar y medir son esos procesos de interacción social, de qué tamaño son, cómo se pueden evaluar y cómo impactan en tu cultura. Y entonces ya lo elevas a un nivel de estrategia para que inclusive aparezca en los planes o en lo que se llama planeación estratégica, ¿no? De tu organización. Y sobre todo les da y les quita un peso enorme a los de recursos humanos porque todos se los quieren achacar para que lo resuelvan con capacitación. Eso no siempre es tan fácil. Una cultura organizacional, además, también optimiza interacciones sociales a través de hacer más efectivos a los equipos y a las personas. Entonces, ¿de qué manera puedo tener yo indicadores y KPIs que me ayuden a mí a saber esto? Esa es la propuesta de lo que queremos platicarles hoy así muy brevemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, generar una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente la estrategia. Es decir, la medición solita no sirve. Lo que importa es lo que sale de esa medición, la manera en que se interpreta, la manera en que se retroalimenta y cómo se convierte en un plan. Y ese plan es el que te va a ayudar, en el caso de lo que estamos hablando, a mejorar tu cultura organizacional. Existe una herramienta no muy particular que se utiliza en todo el mundo que se llama Simlog. Esta es la que voy a estar utilizando como referencia. No la voy a explicar a fondo. Tenemos otros webinars donde se explica más a detalle. Pero ahorita es entender cómo se pueden ir eslabonando la efectividad de la interacción individual con el impacto que tiene una cultura organizacional. Este modelo, que se conoce como SYMBLOC, que es System for Multiple Level Observation of Groups, viene de una escuela harvariana que es del análisis de la interacción de los procesos. Entonces son procesos de interacción social lo que se busca optimizar. Entonces, para nosotros que estamos en las áreas de estrategia, de cambio, de organización, calidad, mejora continua, pues muchos de los retos que tenemos tienen que ver con trabajo en equipo, equipos de mejora, equipos de innovación, tener que generar equipos directivos altamente pues, efectivos y demás, ¿no? Entonces la parte de interacción es casi nuestro pan de cada día. Entonces vamos a empezar de lo general. Cultura organizacional y sistema de premios y reconocimiento. Es decir, porque hay una relación estrictamente vinculada entre lo que es la cultura que tú desarrollas y por lo que tú estás premiando en tu empresa. Si tú modificas y mejoras tu sistema de premios y reconocimientos, puedes hacer cambios muy interesantes en el resultado que sería tu nueva cultura organizacional. Es decir, las personas podemos ser como somos, en nuestra personalidad, pero el sistema de premios y reconocimientos es uno de los factores más importantes para generar cambios en la cultura. Entonces, hablando de la cultura, ahorita nada más vamos a hablar de la cultura. Entonces, ¿cómo medir la efectividad de una cultura organizacional y medir las interacciones entre nuestras subculturas? Este es un tema bien bonito, ¿no?
¿Cómo elaborar y medir una estrategia de mejora de la cultura organizacional a través de la mejora de las interacciones entre sus equipos o tribus, como les quieran llamar, y las interacciones entre las personas? Todo eso hoy es un verdadero reto. Y primero lo que hay que aceptar es que yo tengo una cultura organizacional, pero aunque solo tenga un site o una fábrica o una planta o un CEDIS, de todas maneras puedo medir la cultura organizacional global, pero yo tengo que entender o ver si es que no tengo subculturas, como les dije. Es decir, una cosa es lo que vives en el promedio de lo que dicen todos y otra cosa es estratificar y sacar qué es lo que opinan la alta dirección o los no sindicalizados y lo que opinan los sindicalizados de tu cultura empresarial o de tu cultura organizacional. O si tienes diferentes sites, decir qué es lo que opinan las personas que están en Nuevo León y cuál es la cultura que se vive en Yucatán y cuál es la cultura que se vive en Veracruz y en Sinaloa, en Guerrero, si es que tienes muchas fábricas. Yo digo que en la pared dice que tienes una sola cultura, pero la verdad es que la cultura que se vive en cada una de las unidades de negocio pudiera ser distinta. Entonces a esto le estamos llamando como las subculturas. Y también hemos atendido casos donde quieren ver la diferencia entre los nuevos y los que ya llevan más de 15 años en la empresa, ¿no? En empresas de baja rotación. ¿Cómo son esas culturas? ¿Cómo se puede asociar de manera numérica esto? Entonces tenemos que medir y optimizar de entrada la interacción de las culturas. Los modelos de medición en general todos tienen reactivos, es decir, tienen variables que son las que se monitorean. En el caso de Simlock, digo, no voy a entrar a detalles, se miden 26. Entonces, a través de 26 variables te pueden mapear, o yo te puedo mapear como cultura organizacional. La retroalimentación en gráficas de barras, que en general lo tienen muchos de los modelos, aunque no sea el Simlock, en este caso se mapea desde diferentes niveles. Entonces se le pregunta, vamos a decir, a 200 personas de una organización, cuáles son los valores y la cultura que vives en tu organización, en base a los 26 reactivos. Digo, los que ustedes ven están en inglés, pero el modelo se puede hacer en más de 40 idiomas. Pero no solo le preguntan a las personas cómo es tu cultura, sino también se pregunta cómo te tienes que comportar para que te den un premio. Eso nos da una idea de la evaluación de tu sistema de reconocimientos. Y luego también se les pregunta cómo debería de ser la cultura en la organización para hacerla más efectiva, para hacerla más fregona, decimos en México, para hacerla mejor. Y entonces es el mismo cuestionario, pero se hacen 3 evaluaciones sobre el mismo, para entender 3 grandes elementos. Y estas variables, que son 26, y nada más lo digo como dato, ¿no? Dato cultural, ustedes se fijan que en las barritas hay 3 colores. Hay un color rosita, un color rosa mediano y un color rojo, vamos a decir. Es como, está semaforizado en 3, rosa clarito, rosa mediano y rojo. Y esto a lo que se refiere es que las rosa clarito son variables que contribuyen a las interacciones efectivas. Es decir, estas son variables que hay que promover y aunque te pases, es buena. Es decir, entre más alto, mejor. Pero también hay variables que hay que tenerlas, pero en exceso pueden ser peligrosas. Hay un dicho en español que dice, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Entonces necesitamos que estas variables que están como de color rosa mediano, sí las tengas, pero que en exceso entiendas que pudieran ser peligrosas. Y luego están las de semáforo rojo, que son definitivamente variables que si se presentan en la cultura organizacional interfieren con interacciones efectivas y por lo tanto le quitan efectividad a tu organización. Es decir, tú podrás estar logrando los objetivos, pero no estás logrando la unidad en la organización. Es decir, hay polarizaciones muy serias. Esto es básicamente de lo que se habla en este tipo de retro. Pero lo interesante es cómo se ve mapeado. Entonces, ustedes contestan, como cualquier otros assessments, un cuestionario, pero aquí sí se lleva el dominio cartesiano, a la parte, digamos, vectorial. Entonces, se puede mapear cómo, ¿verdad? Cómo tú ves a tu cultura, es decir, le preguntamos a 200 personas cómo ven su cultura y sacamos el promedio. Podemos sacar también las campanas, ¿eh? Podemos sacar también la dispersión. Pero, ¿cómo es tu cultura? Y contestas. ¿Cómo crees que te ven los clientes? No le estamos preguntando a los clientes, le estamos preguntando a la empresa cómo crees que te ven los clientes. Y luego, ¿cómo te gustaría ser en tu cultura para hacerla más efectiva? ¿Está bien? Entonces, estos son los métricos. Y por último, hay un cuestionario que tiene que ver de cómo te tienes que comportar para que te den un premio, un abrazo o un reconocimiento en la empresa. En 26 variables las preguntamos
las mismas preguntas, pero en 4 perspectivas diferentes. Pero bueno, el punto interesante es que este plano cartesiano, pues ustedes mismos se dan cuenta que no necesariamente todas las bolitas están pegaditas. Es decir, empieza a haber distanciamiento que pudiera ser significativo entre las diferentes perspectivas. Muy bien, y eso ya nos ayuda a medir esto. Les voy a enseñar cómo se ve una empresa donde participan 199 personas y se les pregunta, ¿cómo ves tú la cultura organizacional hoy? En base a las 26 preguntas. Ahorita no importa qué significa arriba y abajo, derecha e izquierda, créanme. O sea, lo importante es que vean que la mayoría de las personas empieza a contestar de tal suerte que hay una tendencia central. Espero que la vean. La tendencia central se puede medir con un promedio, pues. Pero si fueran disparos, ustedes se empiezan a dar cuenta que la mayoría de los disparos está por ahí, por el centro arribita. Por aquí. Por aquí está más o menos. ¿Está bien? Ahí donde está la bolita azul. Entonces nosotros podemos calcular la dispersión, la variación en términos estadísticos de lo que dijeron 199 personas y lo comparamos con esta cosa verde que ustedes ven, que vendría siendo el patrón. Es decir, nosotros tenemos una referencia de los equipos, de las personas y de las culturas más efectivas. Y ese patrón corresponde a esta sombra de color verde. Entonces, ¿qué tanto tu cultura se acerca o se alinea con nuestra referencia de las culturas más efectivas, nos genera un porcentaje. Y este porcentaje que se ve aquí abajo, que dice 28.6, nos indica que la efectividad de tu cultura para generar interacciones positivas y ser cada vez mejor es solo del 28.6% con respecto a 100. Eso es bajo. O sea, realmente no se están viviendo los valores. Esto se puede comparar con los cuadritos que están en la pared para inclusive detectar si hay errores o no de arquitectura organizacional. Es decir, que están mal definidos los valores. O sea, estás guiando a las personas a valores que no son efectivos en tu cultura. Este ejemplo que ustedes ven no es de las 199, este es un ejercicio de más de 1000 personas, que la pregunta que tienen que responder es, ¿cómo son los líderes las culturas más efectivas? Y si se fijan, pues nuevamente se ve así como una dispersión, pero tiene una tendencia central que debe de estar por aquí. Entonces nosotros ya sabemos que este espacio o esta dispersión o esta campana es la verde de este lado. ¿Está bien? Es decir, las culturas organizacionales, los equipos y las personas más efectivas se encuentran en un dominio estadístico que está por acá, con respecto a nuestras variables, eso sí, con respecto a nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, sabemos que por aquí están el perfil más efectivo. Y el perfil más efectivo para culturas, para personas y para grupos. Es decir, es nuestra referencia para compararnos dónde estoy con respecto a este perfil. Y en base a eso calculamos el porcentaje de efectividad. Entonces, quiere decir que yo sí puedo saber y mapear y medir la efectividad de tu cultura organizacional. Pero más aún, podría empezar a medir la efectividad de tus equipos y la efectividad de las personas que están en esos equipos. Pero también sabemos que existen otro tipo de personas, otro tipo de culturas y otro tipo de equipos que se encuentran justo en donde ya sabemos que estadísticamente están los radicales, que son normalmente inefectivos. Es decir, es una persona muy rompedora de juntas, si es muy negativa, o si es un equipo muy poco cumplidor, poco disciplinado, o una cultura organizacional cínica. Este ejemplo, voy a regresar a los 199, le preguntamos a 199 desde obreros, ingenieros, todos, ¿cómo te tienes que comportar para que te den un abrazo en esta empresa? Entonces ahí es, contestando las preguntas, te dicen eso. Y ya quiero yo mapear es esto. ¿Dónde está el promedio y dónde está la campanita azul, en este caso, de tu sistema de reconocimientos? Vivido por las personas que contestaron. Y en este caso, tu sistema de reconocimientos, tu efectividad es del 37% con respecto a 100. Entonces tampoco nos espanta que el nivel de cultura organizacional haya estado tan bajo. ¿Está bien? Como lo vimos hace rato, está muy bajito. Entonces, esta manera de medir es una manera muy interesante. O sea, nos permite empezar a entender a través de 199 personas o de 1000 personas o las que quieran entrevistar, las queramos entrevistar, cómo es la efectividad de la cultura organizacional. Si ya tienen clima organizacional, está muy bien, porque entonces pueden empezar a hacer relaciones de relaciones de por qué la clima salió así. Y se pueden generar estrategias conjuntas. Cuando a estos 199 personas se les pregunta cómo debería de ser la cultura organizacional para ser la mejor de todas, ¿ya se fijaron cómo contestan?
Ya se fijaron que los 199 corresponden ahora no a la curva azulita, la campana azulita, se parece a la campana verde. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso, el ideal de las personas que trabajan en esta misma empresa, ellos sí saben qué es ser efectivo. Ellos sí saben que es una cultura efectiva. Luego entonces, validando el modelo, ellos saben, a diferencia de esta evaluación, por qué te evaluaron como eres y por qué evaluaron el sistema de reconocimientos como lo evalúan. Entonces nos da validez. Esto ya está totalmente académicamente validado. En ese sentido, podemos asegurar que el ser humano sí sabe lo que es ser efectivo, sí sabe cuáles son los valores, personalidades y creencias para hacerlo. Es muy interesante, muy interesante, muy interesante. ¿Está bien? Entonces la gente de esta empresa, de los mismos 199, sí saben a dónde quieren ir, a dónde les gustaría ver a su empresa. ¿Está bien? Y además la pudieron calificar de cómo es, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la organización es muy grande y lo que necesitamos es encontrar dónde están las tribus o las subculturas o las diferentes sucursales o las diferentes unidades de negocio? O si es una empresa global, pues evidentemente no es lo mismo una planta de Japón en México que una planta de Japón en Japón o una planta de Japón en Inglaterra. Este modelo que estoy platicando se ha aplicado para hacer estudios, inclusive de doctorado, para empezar a entender las diferencias en las culturas entre los ingleses y los japoneses en una fábrica en Japón. Entonces, en este sentido, yo puedo tener las mismas gráficas, ¿no? No les tiro mucho más concepto en esto, pero las tendríamos por cada subgrupo. Es decir, puede ser una planta, es decir, puedo tener la calificación de una fábrica en Nuevo León y una fábrica en Yucatán, o un CEDIS que esté en la península del sureste y uno que esté en la península de Baja California y empezar a entender las diferencias. Podemos medir la subcultura actual, cómo viven en cada una de estas subculturas su sistema de reconocimientos y premios y cómo ellos interpretan el ser ideal. O sea, al final la retroalimentación que se obtiene es muy valiosa, pero en lugar de verlo por global, ahora lo estamos viendo por estrato. En ese sentido, ¿no? Si yo quisiera mapearlo, por ejemplo, en un ejemplo como estos, ¿cuál es la cultura organizacional que se vive por los no sindicalizados? ¿Cuál es cómo les gustaría estar a los no sindicalizados en lo que consideran efectivo? ¿Cómo evalúan la cultura hoy los sindicalizados y cómo les gustaría que fuera la cultura organizacional a los sindicalizados? Y bueno, él se mapea en un promedio general, se puede mapear por separado, pero cómo se ve, cómo perciben el sistema de premios los sindicalizados y los no sindicalizados. Esa dispersión, y ustedes ya saben en qué cuadrante están los equipos, las culturas y las personas más efectivas, nos da un indicador de que las culturas que se están viviendo pudieran no necesariamente ser efectivas. Luego entonces, si quisiéramos ver un ejemplo distinto, no solamente hacer el corte sindicalizado o no sindicalizado, sino quisiéramos ver las oficinas la cultura de las oficinas corporativas y las culturas de los diferentes sites, plantas, sucursales, sedis, divisionales, oficinas regionales, etcétera, el mapa saldría así. Esta que estamos mapeando aquí de azul marino es el promedio que todo mundo diría, este es el promedio de la cultura organizacional global. Sí, caray, pero ya viste cómo están cada una de tus subculturas, ¿verdad? Y cómo, y este sería el promedio de lo que a todo mundo le gustaría como cultura, ese ya lo habíamos visto. Y cómo evalúan todos el sistema de reconocimientos. Aquí está global, pero lo podríamos tener por cada estrato. Pero bueno, mi objetivo ahorita es que vayan viendo, ¿no? Cómo se pueden empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y entonces, ¿qué vas a hacer en la cultura del Site 1 y del Site 3, que están muy cercanos de ser una cultura altamente inefectiva, negativa, cínica, ¿no? ¿Qué vas a hacer con una cultura que tiende a ser muy autócrata, muy micromanager, muy individualista, aunque en el discurso sea de trabajo en equipo? ¿Qué vas a hacer con culturas que sí, pues, tienen muy buenas ideas, pero no saben ni cómo ejecutarlas, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con estos sites de culturas que ya están en el cuadrante correcto? Es decir, no podríamos pensar que con una sola receta médica tú vas a poder mejorar la cultura corporativa. Aquí ya estamos hablando de que hay que mejorar la cultura corporativa a través de las interacciones que hay entre las diferentes unidades de negocio o grupos o subculturas y eventualmente tratar de llevarlas todas a que vivan valores y personalidades del cuadrante 1, que es donde ya sabemos que ahí está el perfil más efectivo. Espero que vayamos en orden. Ahora, en un siguiente nivel, lo que nos pudiera preocupar, ¿no? Definitivamente, ¿no?
es ahora vamos a analizar a los equipos, porque cada unidad de negocio, empezando por el corporativo, es decir, si tú quieres mejorar la cultura corporativa, pues a los primeros que habría que ver como un equipo es al equipo directivo, al equipo ejecutivo, al equipo central, al equipo de directores corporativos. Entonces, ¿cómo relacionar la efectividad de los equipos existentes, las interacciones entre los equipos y su impacto en la cultura? ¿Cómo es la efectividad del equipo de la oficina corporativa directores y cómo son los equipos de compras, de ventas, de IT, de logística, de calidad, de mejora continua, de operaciones, de recursos humanos, etcétera? Y ahí pues estamos hablando ya de los teams, como se dice en inglés, de los equipos. Y evidentemente cómo elaborar y medir una estrategia para mejorar la cultura a través de mejorar los equipos y las interacciones de las personas que están en los equipos, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de dos grupos, ya estamos hablando de cómo impactar en la cultura a través de los equipos, ¿no? Tenemos entonces que medir y optimizar las interacciones entre los equipos. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Entonces, si yo voy a mapear al equipo de finanzas, por ejemplo, pues entonces no estoy midiendo a las personas todavía, estoy midiendo al equipo en general. Yo le preguntaría a los miembros del equipo de finanzas cómo evalúan a su equipo. ¿Está bien? ¿Cómo evalúan al equipo cuando está junto? Entonces puedo analizar cada uno de los equipos, puedo analizar también lo que todos les gustaría que funcionara ese equipo para que el equipo fuera el más fregón, el más efectivo, y también puedo hacer el análisis de los equipos inefectivos, es decir, cómo es el equipo cuando es el perdedor, cómo se comporta el equipo cuando es el perdedor. Y bueno, las gráficas y los reportes pues, siempre van a ser muy similares. ¿Por qué? Digo, en este caso de barras de colores, ¿por qué? Pues porque lo que están viendo ustedes ahorita es la misma herramienta que sirve para medir culturas y ahora sirve para medir equipos, ¿no? Es muy interesante. Y entonces yo puedo decirle a un equipo, voy a hablar de un equipo directivo, del CEO, del director general con su gabinete, con su equipo central. Y entonces todavía no estamos mapeando a los miembros, aquí nada más estamos mapeando al equipo en su conjunto. ¿Cómo es el equipo actualmente? ¿Cómo le gustaría a los miembros del equipo que fuera el equipo para que sea mucho más efectivo? ¿Y cómo es el equipo cuando es un perdedor? ¿Está bien? Y luego podemos mapear sobre el mismo plano cartesiano vectorial, podemos mapear cómo es la cultura corporativa hoy, cómo es el sistema de reconocimientos, ¿verdad? Y entonces ya nos da un parámetro para entender cuáles son cómo se comporta o cómo es el equipo directivo, el ejecutivo, y cuál es su relación del por qué genera ese tipo de cultura. Podemos obviamente ver cómo es el mapa, ¿no?, de la cultura del equipo ejecutivo en este caso, y pues en este ejemplo que estamos poniendo, pues el equipo ejecutivo en su efectividad como equipo es del 30% y la cultura era como del 28%. ¿Está bien? Del 28%. Entonces empieza a ver ya, miren, empieza a haber una discusión inteligente. Es decir, no es llegar a una reunión y decir, oiga, nos está fallando la cultura. ¿Qué hacemos? Pues vamos a traer un conferencista para que nos motive a todos. Yo no tengo nada en contra de los conferencistas, yo también soy conferencista. Pero la verdad es que, ¿para qué compras una medicina que no es la que tú necesitas? Mejor tendrías que empezar a buscar las cosas con más números, más evidencia, administración basada en evidencias. Y entonces podemos comparar cómo está tu cultura, que era del 28.6, con cómo es el equipo ejecutivo del corporativo. Y entonces parte de las metas del equipo corporativo junto con recursos humanos es cómo mejorar la efectividad de este team, del leadership team, del equipo directivo. Y esto sobre todo cuando hay fusiones, compras, quieres hacer, juntar a dos tipos de culturas, es valiosísimo lo que estamos platicando. Todo eso se puede medir la cultura de antes, la cultura de los vendedores, de los que vendieron la empresa, de los sobrevivientes y la cultura de los nuevos. Y empezar a medir cómo son de diferentes y cuáles son los pasos que hay que seguir para que se consoliden en una sola cultura organizacional. Repito, ya no es tan intangible, todo esto se puede medir. Entonces, para mí es interesante porque entonces ya hay una relación entre la cultura y la efectividad de los equipos, en este caso el equipo ejecutivo central o el equipo de liderazgo. Pero lo más importante es que con estos reportes no es que se los quede cada quien, te hice tu assessment, te hice tu evaluación, ahí te va tu reporte para que lo medites y tú hagas un plan de mejora solito. No, aquí lo que estamos hablando es que se abren tanto los reportes de cultura como los reportes de los equipos. Y el equipo directivo tiene que empezar a hablar, dialogar, generar evidencias, tomar más datos, desarrollarse y generar un plan de acciones. Planes de acción que tienen impacto directo en el diseño de la estrategia del negocio. O sea, en la reunión de planeación estratégica,
Ahí empiezan a salir temas muy relevantes de recursos humanos. Ya no son los típicos de RH. Deja de ser un problema de RH y se convierte en un tema para el director general o el CEO, en donde empieza a darse cuenta que se tienen que hacer mejoras de otro nivel, que no es nada más capacitación o una conferencia o unos jueguitos ahí para que todo mundo se divierta. No es suficiente. No digo que no sirvan. No es suficiente. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a empezar a entender mejor el impacto de los equipos en la cultura organizacional? Aquí entonces el challenge empieza a ser es cuál es la efectividad de los equipos en las interacciones con otros equipos y el impacto de la cultura. ¿Por qué? Porque por más ganas que le quiere echar el equipo de cobranza, si los demás equipos no son efectivos, pues sistémicamente no estamos mejorando las interacciones entre los equipos. Nada más estamos pensando que si cada gerente hace lo que le toca, la suma de los buenos me va a dar una empresa efectiva. Eso no es cierto, eso es falso. Entonces necesitamos entender también cómo elaborar y medir una estrategia de mejora de la cultura a través de la mejora de las interacciones entre los equipos y las interacciones entre las personas de cada uno de esos equipos. Entonces ya estamos eslabonando cultura y equipos, no estamos viendo la estrategia para la cultura y la estrategia para los equipos, sino empieza a ser una cultura donde ambos interactúan. Es una parte interesante. Esta lámina que ustedes ven aquí es una lámina en donde podríamos decir cómo se ven los diferentes equipos de diferentes unidades de negocio. BU es Business Unit, unidad de negocio. Entonces podríamos estar viendo la unidad de negocio 2, la 1, la 3, la 4, la 5, etcétera. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que, pues, por eso tenemos la cultura que tenemos y por eso tenemos las desviaciones y las burradas que hacemos todos los días. Porque las mismas maneras de trabajar son diferentes y entonces estamos totalmente polarizados en la manera en que trabajamos, en la manera en que ejecutamos, vamos a decir así, la personalidad de cada departamento o de cada gerencia o de cada unidad de negocio. Este mapa que ustedes ven aquí es una polarización total, ¿está bien? Es decir, no estamos hablando de cohesión, es decir, cada área puede estar dando sus resultados, se podrían estar ganando su bono, pero no están promoviendo la unidad. Y luego sobre de este podemos mapear cómo se ve la cultura organizacional y hacia dónde todos quisieran tener la cultura organizacional, que es el FTM, el Future. Entonces, en un solo marco, con una sola herramienta, podemos mapear cultura organizacional, culturas de cada sub área o de cada unidad de negocio y cómo son los equipos de cada unidad de negocio. Entonces ya estamos hablando de algo que pues normalmente no se ve en las sesiones de diseño de estrategias, en donde realmente lo que quieres es alinear, pero no solo con Hoshin o con métricos, sino cómo generas esa alineación hacia realmente consolidar esos valores y esas conductas que requieres. Y evidentemente mapeamos lo que todo mundo se quiere alejar de, ¿no? Es decir, cuando los equipos son los más perdedores. Y todo esto se empieza a llenar. Entonces aquí espero que visualmente ustedes se den cuenta que ya podemos empezar a tener métricos que nos ayudan a medir cultura y nos ayudan a medir a los equipos. Entonces yo puedo saber cuál es la efectividad de cada uno de los equipos gerenciales de cada unidad de negocio o equipos directivos de cada unidad de negocio y además lo puedo también contrastar con la efectividad de la cultura global y de la cultura de cada una de las unidades de negocio. ¿Está bien? Yo aquí puedo saber si no les gusta, si no quieren verlo como unidades de negocio, yo en lugar de Business Unit 1, Business Unit 2, yo podría decir gerencia 1, gerencia 2, gerencia 3, gerencia 4. Bueno, si son una empresa muy grande, pues sería la dirección 1, dirección 2, dirección 3. ¿Y cuál es la efectividad de ese equipo directivo de cobranza, de recursos humanos, de operaciones, etcétera? Y también puedo saber cuál es la cultura, la efectividad, perdón, o el liderazgo efectivo que se vive en cada una de las unidades de negocio o en cada una de las gerencias. Entonces ya estamos eslabonando culturas, subculturas con equipos. Entonces aquí es interesante porque ya tenemos entonces una interacción, al menos numérica y visual, que nos permite eslabonar cultura organizacional, subculturas y la efectividad de los diferentes equipos. Nuevamente se genera mucho diálogo, se generan evidencias, los reportes y las sesiones de discusión y se puede generar un plan de acción mucho más robusto hasta de capacitación o coaching que seguir pensando de manera antisistémica, es decir, voy a hacerle un assessment al director y le voy a dar coaching porque lo quiero hacer el mejor. Sí, pero la suma de los buenos no hace una empresa buena. Lo que necesitamos son suma de interacciones buenas para que la empresa sea buena. Esto no se les debe de olvidar.
Y entonces llegamos ahora sí al nivel individual. ¿Cómo podemos aplicar esta misma métrica ahora para personas? Pues básicamente el reto es que muchas empresas e instituciones evalúan a las personas, pero no necesariamente evalúan el impacto que ellos tienen en las interacciones con otros. O sea, dependiendo del modelo que tú utilices para evaluar a la persona, pues le puedes decir que es muy talentosa o que es de un determinado color o que está al 80% o que cumple con ciertas variables de tu modelo de personalidad. Todas son buenas. Yo no estoy diciendo que sean malas, ¿eh? Pero lo que no te están diciendo es cuál es el impacto de cómo eres cuando interactúas con otros, porque muchos de los assessments se hacen a nivel individual. No estás mapeando a los 12 del equipo gerencial juntos. Así ya, y no los puedes ver mapeados juntos en un solo reporte. Yo los voy a enseñar cómo sí. ¿Cómo relacionar entonces y medir la efectividad de los miembros de los equipos y las interacciones con el impacto en los equipos? O sea, yo puedo impactar en los equipos en los que estoy y además los equipos pueden impactar en la cultura, que esto ya lo platicamos. Entonces ya estamos hablando de personas ahora. Personas en donde lo que tenemos que hacer es optimizar las interacciones entre las personas y la capacidad de las personas para poder interactuar efectivamente con otros. Y en ese tono es donde hay que empezar a dar los tips. Obviamente aquí, a diferencia de las otras que vimos, la gráfica es la misma, bueno, el conceptual es el mismo. Lo que pasa es que ahora estás midiendo a cada persona desde diferentes perspectivas. Cómo dice la persona que es en una autoevaluación, cómo le gustaría ser, qué valores rechaza. Para esta persona, qué es ser una persona muy efectiva y eventualmente qué significa para cada persona una persona perdedora, una persona inefectiva, ¿no? Y los colores de las barritas, pues no las repito, pero es exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que ahora cada persona recibe un reporte muy parecido, porque es la misma métrica, sobre su persona, cómo la persona se ve a sí mismo, cómo la persona no quisiera ser, cómo la persona quisiera ser, cómo la persona cree que los demás lo ven y cómo la persona desearía ser hoy, aunque no necesariamente pueda hacerlo. Y esto nos da un mapa que pues nos da una idea de si mintió inclusive en las encuestas, pero nos da una idea de la personalidad de cada uno de los individuos. Este es un mapa nada más de un individuo, de una sola persona. Y evidentemente en base a la misma métrica podemos calcular la efectividad de tuya, la de tu persona, la de tu miembro de un equipo. En este caso, pues uno de los directores, pues este era su porcentaje de efectividad. ¿Está bien? Pero si son 12 ejecutivos o 12 miembros del departamento de operaciones o 12 gerentes del departamento de recursos humanos, todos pueden mapearse y podemos empezar a generar ahora mapas, pero a nivel de personas. Entonces se vuelve bien interesante, porque entonces ya podemos empezar a ver a la persona en lo individual, ¿verdad? Podemos ver cómo lo evalúan los demás, porque existe también en el modelo, bueno, en muchos modelos de evaluación, no es nada más que te autoevalúes, sino que también te evalúen otros, como el tipo 360. Entonces, aquí la persona puede darse cuenta de cómo él se ve y cómo lo ven, ahora sí, cómo lo ven los otros directores, ¿no? O cómo lo ven los otros en la empresa. Y también puedes ver lo que a ti te gustaría hacer con el ideal de lo que todos dicen que tú deberías de ser para que tú seas el más ganador, el más efectivo. Entonces, todo esto empieza a tener un significado muy importante que puede generar en un plan de acción para las personas. Podemos mapear entonces no solamente cómo es tu efectividad, de cómo tú te autoevalúas, sino cuál es la evaluación de lo que todos dicen de ti. Y esto es eslabonado, repito, desde personas, equipos y culturas, se vuelve una cosa muy interesante. Ahora, si lo que queremos mapear es al equipo y todos los miembros del equipo ya se midieron o los podemos pues, mapear, ¿no? El challenge ahora es, pues muchas empresas e instituciones que evalúan a las personas no tienen la capacidad de ver por qué fulano y fulano, persona y persona, están peleados. ¿Por qué de repente hay polarización entre dos grupos de personas dentro de un mismo equipo? Y algunos dirían, no, pues es que piensan diferente. Pues sí, pero el pensar diferente no necesariamente significa que no seas efectivo. El que tengas otra formación académica tampoco significa que no seas efectivo. Entonces, ¿cómo empezar a elaborar esa estrategia que va desde personas, interacciones entre personas, equipos, interacciones en equipos, hasta llegar a la cultura? Y poder llegar a esta grafiquita mágica, ¿no? Que ya habíamos platicado.
Entonces, ¿cómo se vería? Y vuelvo a repetir, en el mismo métrico, en la misma modelo, porque esa es la ventaja de modelos que pueden ser, digámoslo así, que cortan la organización desde lo general, que es la cultura, hasta las personas. Y entonces así se podría estar viendo un equipo directivo. Algunos será el de RH, el otro es el de cobranza, finanzas, administración, operaciones, IT, comercial, etcétera. ¿Ustedes qué dirán de un equipo como este? Pues que la diversidad es buena, claro, pero no se viven valores de unidad y por lo tanto el equipo pudiera ser más efectivo. No se trata de cambiar a nadie, pero que si todos aprendieran a tener interacciones más efectivas, el equipo sería más efectivo. Y si el equipo es más efectivo, la cultura también. Esa es la lógica del día de hoy, de lo que estamos platicando el día de hoy. Aquí podemos ver lo que todos ellos dicen que de qué es ser efectivo, ¿no? Valores que se rechazan, y al igual que con la cultura y con los equipos, podemos nosotros medir y calcular la efectividad de cada persona, de cada individuo. Eso es, los que saben de assessment ya saben que estos datos normalmente son confidenciales. O sea, solamente se le dan al individuo, ¿no? O sea, no se pegan en el pizarrón de la empresa, ni mucho menos. Pero entonces ya tenemos la manera de ver la efectividad de la persona, la efectividad de los equipos y la efectividad de las subculturas y la efectividad de la cultura global. Y eso nos da una cosa muy interesante. Entonces ya podemos ir hablando de la relación entre personas y ahora si le mapeamos cómo está el equipo, o sea, cómo están las personas, cómo está el equipo. Eso que dice CTM es el equipo directivo, ¿no? ¿Cuáles son los valores que todos rechazan? ¿Cómo debería de ser el equipo en el futuro para ser el mejor equipo de todas las empresas del grupo? ¿Y cuál es la cultura corporativa? ¿Dónde sale mapeada la cultura corporativa? ¿Podría ser la de la subcultura o podría ser la de la cultura general? ¿Y cómo es el sistema de premios y reconocimientos? Todo medido bajo la misma métrica, bajo la misma óptica. Y entonces se pueden generar planes de trabajo. Eso ni lo duden porque bueno, en nuestra experiencia lo hacemos, de hecho. Esto lo que significa es que Simlog y nosotros podemos encontrar polarizaciones y cohesión también dentro de personas, equipos o culturas que tienen sentido y las cosas que no se ponen sobre la mesa no se resuelven. Entonces nosotros podríamos, el método en sí es muy bondadoso porque lo que permite es, repito, no es nada más cómo eres para que tú mejores como eres, sino cómo son las interacciones entre María y el Negas, cómo son las interacciones entre el Negas y el Víctor. Pero además nos damos cuenta que Víctor tiene polarizaciones con Carlos, y Carlos a su vez tiene polarizaciones con Salvador y con el Negas, por las distancias, en este caso del plano cartesiano. Y cuando uno empieza a platicar con ellos, es interesantísimo porque ellos mismos te dicen, sí es cierto, si yo tuviera que ir al comedor, a la cafetería, yo no me siento con ellos. Y entonces ya empieza a haber un poquito de racionalidad, empieza a haber ya un poquito de discusiones más maduras y se trata de no de cambiar a nadie, sino de que todos aprendan maroma nueva, es decir, perro viejo si aprende truco nuevo y entonces tendríamos que empezar a generar desde capacitación, mentoría, puede ser una cuestión de competencias, puede ser un tema de coaching, no importa, pero no ni todo se resuelve con coaching, ni todo se resuelve con capacitación. Entonces, pero lo más delicado, lo más importante es que se pueden validar y verificar estas interacciones que no son óptimas. Si lo queremos ver desde el punto de vista de los equipos, pues es lo mismo. Es decir, yo puedo mapear a el equipo de directores mexicanos. Este es un ejemplo, ¿no? El equipo de directores japoneses, vamos a suponer que es una empresa multinacional o multicultural. ¿Cómo es la efectividad del equipo de los gerentes japoneses, o sea, estos expatriados, ¿no? Y los gerentes que pues viven aquí en México, que son los que normalmente no cambian, no los cambian cada 3 años. Y empiezas a mapear que no necesariamente, y los operativos o los que vienen a ayudar a los operarios mexicanos tampoco son iguales de los japoneses que los mexicanos. Entonces, claro, o sea, y eso pasa igual con los italianos y con los estadounidenses y con los franceses y todos. Pues cuando están en otro país, pues hay problemas culturales, pero si nada más lo quieres ver desde el lado cultural, entonces vas a tratar de empezar a tratar de imitarlos. En el caso de los japoneses, los cursos luego son muy chistosos. Les dicen a los mexicanos, es que tienes que agacharte y no dar la mano y tienes que entregar la tarjeta de una manera y tienes que hacer... Está bien, pero esas son conductas. Ahí todavía no estás cambiando las interacciones. Las interacciones son distintas y por eso cuando hay expatriados, de repente
ellos tratan de resolver todo entre ellos. Si la empresa fuera japonesa, los japoneses quieren resolver todo entre los japoneses. Y la ofendida que se pegan los mexicanos es decir, ¿por qué no me invitan a las juntas? Entonces empieza a haber un tema que pareciera ser cultural, pero en realidad es un problema sistémico de las maneras en que trabajan los diferentes equipos o grupos dentro de la organización. Y créanme que se pueden mapear estas distancias y se generan planes de acción y entonces ya después viene la capacitación, repito, puede venir coaching, mentoring, asesoría, consultoría, lo que sea necesario y todo estaría alineado a mejorar la cultura organizacional porque es la que te lleva a que seas pues la manera de hacer las cosas en tu negocio, ¿no? Y este sería culturas corporativas. Aquí está el corporativo no sindicalizados, corporativos sindicalizados, regional uno no sindicalizados, regional uno sindicalizados, regional 2 no sindicalizados, regional 2 sindicalizados, regional 3 no sindicalizados, regional 3 sindicalizados, etcétera. Y no se necesita ser un mago para darse cuenta que aunque tú creías que tenías una sola cultura corporativa, lo que tienes son diferentes culturas, subculturas o clústeres de culturas. Y todo esto se puede medir. Y generas y puedes medir el nivel de las interacciones que están rotas o que están muy distantes y empiezan a tener un sentido en el diseño de tu estrategia. Entonces, pues bueno, pues ya en términos ya de casi de conclusiones, ¿no? La relación entre la cultura organizacional, las subculturas, la efectividad de los diferentes equipos y la efectividad de los miembros, de las personas, no hay medicinas mágicas. Si ustedes quieren resolver un problema de liderazgo, un problema de comunicación, un problema de trabajo en equipo, pues no se resuelve de manera mágica. Se diseñan estrategias corporativas para mejorar interacciones entre las diferentes partes que componen la organización, pero ya ahora con todo este conocimiento y este tipo de mediciones, imagínense una organización de más de 70,000 personas en donde estás midiendo las culturas, las subculturas, los equipos gerenciales y los miembros de los equipos gerenciales en una primera instancia. Tienes el perfil del liderazgo, del role model, ¿no? Del líder ideal, tienes el perfil del equipo ideal y puedes tener el perfil de la cultura o subcultura ideal. Y eso todos son KPIs o métricos que puedes meter a tus planes de medición estratégicos. Para mí lo importante es que se generan evidencias de este tipo y entonces promueven el diálogo. Promueven que las personas le dediquen tiempo importante no solo a la parte de números de finanzas, sino a estos temas que son importantes para la organización. Y entonces tienes métricos para el liderazgo efectivo, métricos para la efectividad de las interacciones, a los 3 niveles que son métricos de efectividad de la cultura, de los equipos y de las personas. Deja de ser un problema nada más de RH. Oye, hay un problema en la cultura, ahí le toca a RH o ADO. No, 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 no. Se convierte, y lo vuelvo a repetir, en un tema central para todo el equipo ejecutivo de una organización, para todo si fuera una empresa familiar, pues para todo el consejo directivo y administración familiar. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con modelos como este, pero más que ustedes que nos están escuchando cada semana, veamos y entendamos que las herramientas existen por algo, pero el objetivo no es nada más medir y hacer un reporte, sino que tenemos que medir para retroalimentar y generar un plan de acción. Entonces nosotros medimos y apoyamos tu organización para el cumplimiento de tu misión, obviamente, y de tu visión, pero para crear una calidad de vida, así es, una interacción social en el trabajo que trasciende a la comunidad y que puede darte mucho más valor y mucho más resultado si generas ese tipo, ¿no?, de procesos sociales dentro de tu organización y con quienes te rodean, ¿no? Puede ser comunidad, estado, por supuesto, y país. Y podemos hacer muchas cosas. Entonces, bueno, pues este es el tema del día de hoy. ¿Cómo poder entonces nosotros eslabonar y medir el impacto de una persona en lo que es la cultura organizacional? Les reitero, nosotros tenemos un canal de YouTube, nos encantaría que se suscriban, por supuesto, ¿no? Aquí en el canal de YouTube. Perdón. O nos escriban, nos pueden escribir si ustedes gustan, sin ningún problema. Creemos que podemos apoyarlos, podemos ayudarles a cumplir las metas que ustedes tienen, porque a veces estas partes como suavecitas las quieren resolver con medicinas mágicas y estas cosas no son tan mágicas. Las grandes organizaciones realmente hoy están dedicando tiempo más a medir y a mejorar interacción
que solamente a mejorar personalidad, porque la personalidad pues no siempre se mejora. Se aprenden cosas nuevas, pero no la puedes cambiar. Entonces, bueno, escríbanos a comunidad@Kaizen. Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿no? En lo que yo estoy pues presentándoles estas láminas, con muchísimo gusto, escríbanlas en el chat, por favor. Es muy importante para nosotros. Escriban sus preguntas o sus comentarios, alguna duda, inquietud, ¿verdad? Y con mucho gusto estamos en contacto.